Bendecidos en esta mañana. Qué bueno estar un día más juntos, reunidos, adorando al Señor, celebrando culto al Dios del cielo, levantando el tabernáculo de su gloria. Cada uno haciendo el culto que merece nuestro Dios. Y eso es maravilloso en nuestra vida. Bendito sea su nombre. Saludo a todos los hermanos con mucho cariño. Es muy grato verlos en este día y decirles que los apreciamos en gran manera y anhelamos que mantengan el fervor y la fe y la confianza en el Señor. Bueno, mis amados, hoy vamos a compartir algo yo creo que es uno de los patriarcas y profetas de Dios que menos se mencionan en las enseñanzas, que no tiene mucho que decir los que hablan de profecía. Pero hoy quiero compartirles acerca de un profeta de Dios, a la vez un patriarca, llamado Enoch. Desde el comienzo tenemos que empezar a hacer una separación, porque el libro del Génesis se nos habla de dos Enoch. El de Génesis 4:17, que es un Enoch que viene del linaje de Caín. Y el de Génesis 5:18, que es Enoch, el hijo de Set. Es un libro desconocido por el pueblo cristiano, porque fue un libro que no se admitió dentro del canon de las Escrituras y ha permanecido como un libro apócrifo. Pero la verdad es que la misma Biblia, hombres de Dios mencionaron a este hombre, y eso tiene que ver mucho con la palabra profética. Hoy quiero hablar un poquito acerca de por qué este libro no es un libro apócrifo, sino un libro que tiene bastante revelación profética de Dios para el tiempo que vivimos. El libro de Enoch consta de 3 secciones principales y son distintas la una de la otra. La primera sección son 36 capítulos y se llama el libro de los vigilantes, porque está hablando desde el momento en que entraron los ángeles caídos al mundo hasta su final completo de su historia sobre la tierra. Y luego viene el libro de las parábolas. Ahí entra la complicación de entender el libro. Es un libro totalmente simbólico, no es muy recomendable porque a los creyentes, porque si no se les ha abierto el entendimiento, la luz de Dios para conocer las interpretaciones bíblicas, con mucha facilidad interpretan con su mente natural las cosas que van leyendo y quedan distorsionados. Por eso se llama el libro de las parábolas de Enoch. Recuerde que parábolas es una cosa por otra. Es un ejemplo sencillo. Y luego viene el libro de las luminarias celestiales, que es el libro de los misterios de la creación del universo de Dios, lo que ellos conllevan y lo que son. El mundo de las luminarias es algo que no ha sido tocado realmente porque se sale del contexto del entendimiento del ser humano. La mente no alcanza a darle, la mente natural no alcanza a darle para entender los misterios de Dios concernientes al universo. Entonces, por eso es que el libro ha sido dejado más bien a un lado. Bueno,
Pero es un libro que solo se menciona en la Biblia muy pocas veces. 3 veces nada más. En Génesis, en Hebreos y en Judas. En el libro de Judas, Judas lo menciona. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio. Enoc es la 7ª generación. O sea, contando desde Adán hasta Enoc, Enoc es la 7ª generación, es el 7º patriarca en la línea de sucesiva de los nacimientos del origen. Ahora, hablando de esto, Judas dice de estos ¿quiénes? Pues de estos de que habló Enoc. Enoc habla de los ángeles caídos, comienza hablando de los ángeles caídos, de los destinados, de los hijos de la serpiente, y luego habla, no mucho, pero sí habla acerca de los predestinados hijos de Dios y el plan de Dios para con ellos. Entonces, cuando Judas dice de estos, está hablando de esto. ¿Y por qué habla Judas de esto? Porque el tiempo que vivió Enoc es el tiempo que estamos viviendo hoy. Como dice la palabra, lo que fue es lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del cielo. O sea, no hay inventos nuevos. No sé si ya esto es captado. ¿Ve? Por ejemplo, nosotros decimos que cuando se inventó un reloj de pulso. Ah, pues que los otros días. No, esto ya fue hecho. Se vivió en aquel tiempo. Bueno, pero un celular, esto es totalmente nuevo. No es nuevo, esto ya fue en el pasado. Cuando miramos las esculturas y las cerámicas y las inscripciones en las piedras y en las tablillas de cera y de tierra que se hicieron en el pasado, se esculpieron imágenes con personas con relojes, con celulares, con tablillas, con laptops, con todo eso en su mano, hasta con naves de transportación. Lo que quiero decir es que esto tiene que grabarlo el creyente, despertar ya. Ustedes son de gracia, ustedes tienen que despertar que el tiempo que estamos viviendo hoy ya se vivió en el pasado. Y que ese tiempo que se vivió ya fue lo que trajo el juicio de Dios sobre la tierra, diciéndonos que el tiempo que estamos viviendo hoy es lo que traerá el juicio sobre este mundo ahora. Pues ahora bien, vamos a seguir mirando bajo este contexto estas cosas. Judas nos habla de que si estamos viviendo un tiempo así, entonces nos pone la vida de Enoc y de otros como ejemplo en medio de esa situación que se vivió en aquel tiempo. Y nos aconseja esto: contender ardientemente por la fe. Es decir, que usted tiene que ser una persona que contiende, que es valiente, que defiende su creer, que vive su creer en el Señor, que la fe no es algo de la cabeza, sino que es una vida real que está dentro de usted y que eso es usted. ¿Eh? ¿Por qué tiene que defender este tipo de fe? Por causa de los encubiertos. ¿Quiénes son los encubiertos? Los que se entremezclaron entre los hijos de Dios y el número lo superaron. Estos son los hijos que vinieron de la línea de Caín, los hijos de la serpiente, los destinados y los más después corrompidos, como fueron los ángeles caídos. Entonces, por causa de este mal que se está viviendo,
Es que usted tiene que contender ardientemente por la fe. Usted no puede estar como en una guerra como la que se está viviendo y que está envolviendo al mundo entero. Cuando levanten un contingente de un país y manden 100 o 200 muchachos a pelear en la guerra, no puede cuando esté en la guerra ponerse a llorar y por qué este pantanero y por qué hay que dormir 2 horas nada más y por qué se están escuchando tiros y por qué la comida es así. Y no tiene por qué preguntarse eso, porque es que fue escogido y llevado para una guerra que es así. Eso es lo que te está diciendo Judas. Estamos viviendo un tiempo en que está bajo el predominio de los ángeles caídos como en aquel tiempo, y usted no tiene que preguntarse por qué tal tentación, por qué tal problema, por qué tal circunstancia, por qué tal adversidad, por qué se vienen tantos pensamientos, por qué se vienen tantas dificultades, por qué se vienen tantas necesidades, por qué persecución, por qué odio. Usted no tiene por qué preguntárselo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Quiero que entiendan eso. Porque estos encubiertos, ¿qué quiere decir encubierto? Ustedes han visto las películas de cuando oficiales de la ley son oficiales encubiertos entre los maleantes, entre las pandillas, entre la drogadicción, son oficiales encubiertos. Están ahí, se visten como ellos, viven como ellos. Es un encubierto, igual que los demás. Estos son encubiertos, se metieron en el mundo y se parecen a los hijos de Dios, pero no son hijos de Dios. Entonces no venga usted a preguntarse, oye, mami, ¿por qué razón estos presidentes son tan malos? Y pastor, ¿y por qué cambian las leyes así? ¿Y por qué esto? Usted no tiene por qué preguntarse. Esa alarma significa que usted está desconociendo el contexto de la palabra. Dice la escritura, y estos son los destinados para condenación. Usted fue predestinado, pero estos fueron destinados desde antes de la fundación del mundo para condenación. No se pueden salvar. Pero a veces son encubiertos en la iglesia, se meten dentro de las iglesias, porque no les impide nada ser religiosos. En el transcurso del tiempo, hubo un momento en que estos ángeles fueron puestos en prisiones eternas de oscuridad. ¿Qué quiere decir eso? Fueron puestos en cárcavos, fueron puestos en cuerpos, fueron puestos en diferentes lugares que son prisiones. Pero viven en una oscuridad de la luz de Dios, viven en la oscuridad, o sea, en las tinieblas. Una de las corrupciones que hubo en aquel tiempo fue la sexualidad. Fueron mancilladores de la carne. ¿Qué quiere decir esto? Ve hasta dónde hemos llegado. ¿Qué tiene que ver una chocolatina con una mujer desnuda? Nada, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver un carro con una mujer desnuda? Nada. Pero la forma de vender el carro es usar la mujer desnuda, la sexualidad. Porque la corrupción, la perversión de esta gente ha llegado a ese estado de perversidad que son mancilladores de la carne. Viven y actúan como animales irracionales. ¿Qué quiere decir eso? Lo dice Judas, lo dice Romanos 1. Dice que son gente que tienen actos peores que los animales, o sea, bajado más abajo que los animales. Son llevados de la envidia como Caín, llevados de la codicia como Balaam, y viven en contradicción como Coré. Y están entre ustedes, están entre nosotros. ¿Cuál es la cualidad? Dice, no tienen pastor. Ellos se pastorean a sí mismos.
Este es el comportamiento de los destinados a perdición. Ahora, hay un Enoc que es el Enoc hijo de Caín. Él tuvo un hijo y le dio por nombre Enoc. Este Enoc tuvo un hijo que fue llamado Lamec. Lamec tuvo dos mujeres. Ahí tuvo el comienzo de la bigamia en un hijo de este Enoc. De este Lamec nace un hijo que llamó Yabal. Y fue el comienzo, la dedicación de la fabricación de tiendas y la crianza de los ganados, a la ganadería y la fabricación de viviendas, la construcción. Traslade su mente, traslade su mente, traslade su mente. El nombre de su hermano fue Yubal. Y es antepasado de todos los que viven de la música, la cítara y la flauta. La diversión y el placer. Y luego viene otro hijo de ellos que se llama Tubal-Caín, forjador de todo género de instrumentos de bronce y de hierro, es decir, de todo tipo de armas y maquinaria para la administración de la tierra. Estos hijos de Caín son llamados hijos de perdición, hijos de la serpiente y destinados. Ahora vienen los hijos, la otra línea. Adán y Eva tuvieron otro hijo después de mucho tiempo que se llamó Set. Y fue cuando la gente comenzó a buscar a Dios. Antes no, antes la gente vivía su propia vida. En Set la gente empezó a volver a Dios porque Set fue un predicador, uno que redarguía el corazón de la gente. Y este Enoc que nace de Set es entonces séptimo de Adán. Enoc figura mucho en la historia y yo lo traigo hoy a colación porque Enoc es un tipo, así como Adán fue tipo de Yahshua, primer hombre, tipo del segundo hombre, como Eva fue tipo de la iglesia, pues este Enoc está tomado como tipo de el arrebatamiento, del rapto. Así que Enoc es considerado una premisa del rapto de la iglesia. ¿Por qué? Vamos a mirar esto con detalle. Pero yo quiero que su mente esté mirando lo que estoy diciendo de Enoc y está mirando el mundo de hoy para que usted pueda ir entendiendo, comparando. Así como cuando una persona va a una casa y no tiene muchas comodidades en casa, ¿verdad? Y de pronto va a una casa de un rico y de pronto ve semejante comedor y inmediatamente que ve el comedor tan lujoso, en su mente tiene el pequeño comedor de 4 sillitas allá despedazadas en su casa. O cuando lo meten al cuarto de vivienda y ve ese esplendor de esa cama, inmediatamente ve la cama, pero en su mente está mirando el catre donde vive ella en su casa, ¿verdad? Yo quiero que hoy ustedes piensen así. Cuando yo les muestro por la Biblia lo que está pasando allá, que piensen lo que está viviendo hoy el mundo. Es la manera que ustedes pueden entenderlo. Ahora, Enoc vivió en el apogeo de los ángeles caídos, los llamados dioses de las estrellas. Es decir,
Enoc vivió cuando el mundo estaba en su peor corrupción y maldad. Porque Enoc nació en el año 500 y el diluvio vino en el año 1600 algo. O sea que hubo más o menos 1000 años de maldad. Y los ángeles caídos estuvieron en la edad de sus 30, 40 años de Enoc. Entonces, Enoc es un tipo del arrebatamiento y nos corresponde saber cómo vivió Enoc en medio de una corrupción de esa manera. Ahora, aquí hay algo muy significativo y profético. ¿Cuántos años vivió Enoc? 365 años y caminó con Dios y se lo llevó para no ver muerte. Si no es un tipo del creyente hoy, ¿cuántos días tiene el año? 365. ¿Cuántos años estuvo viviendo Enoc? 365, porque en la Biblia es un año por día, día por año. Significa que el creyente, ¿cuántos días del año debe vivir para Dios y caminar con Dios? 365 años del año, días del año, debe caminar el hombre con Dios. Razón dice el apóstol Pablo, orad sin cesar. Y Dios se lo llevó para que no viera muerte. Es decir, el que camina con Dios, el que aprende a caminar con Dios. Y yo quiero hacer aquí un paréntesis. No es que Dios venga conmigo. No es que Dios vaya conmigo, no. Porque eso es normal. Es que yo vaya con Dios, que es diferente. Haga esta separación. Una cosa es que Dios te acompañe en un viaje, en un camino donde esté, y otra cosa es que usted esté con Dios, acompañándole en su caminar. Es diferente. Si usted no entiende eso, ruegue a Dios que le revele eso, porque ahí está la esencia de vivir una vida de victoria y de éxito y de entender a Dios. Por eso es que dice la palabra, el que se gloríe, gloríese en entenderme y conocerme. Y yo te hago estas vueltas para que usted entienda esa realidad de su vida. Entonces, la pregunta es, el que aprende a caminar con Dios es el que Dios se lleva. No aquel con quien Dios camine, porque Dios camina con todo el mundo. Y aquí le voy a decir un misterio. Dios camina hasta con los hijos de perdición. Porque su soberana gloria llena el universo completo y no hay un solo lugar del universo que tenga un vacío donde Dios no lo llene con su presencia. Y los impíos caminan en este mundo y Dios está con ellos. Pero otra cosa son los hijos de Dios, que no es que Dios esté con nosotros, es que nosotros debemos aprender a estar con Dios, que es diferente. Esta es la vuelta que hay que dar. Pregunto, ¿Dios camina contigo o tú caminas con Dios? Bien, pero por el otro lado nos preguntamos, ¿vives como vivió Enoc? ¿Como el Enoc del capítulo 4 o como Enoc del capítulo 5? ¿Eres un Enoc que vive del deleite de la música, del placer y de las cosas de este mundo y de la tecnología? ¿O eres un Enoc que vive de la comunión con Dios y de agradar a Dios? La Biblia dice que Enoc llegó a conocer a Noé.
Ahí no se le preguntó sobre el nacimiento de Noé. Porque según la historia, Noé cuando nació era diferente a todos los demás niños que nacían. Y hubo una pregunta que surgió, que si acaso Noé no sería un hijo de los dioses caídos. ¿Y por qué se preguntó eso? Porque ya estaba la corrupción en que los ángeles caídos estaban engendrando en las mujeres de los hombres. Y al ver este niño tan diferente a los demás, pensaron eso y por eso fueron a pedirle consejo a Lamec. Y Lamec le pidió consejo a su papá, que era Matusalén. Y Matusalén dijo, no, vamos a donde el papá, que es Enoch. Así que esta es la transferencia que hay. Enoch le revela lo que Dios le había dicho a él, le había mostrado del nacimiento de Noé para que les explicara lo que iba a pasar a partir de ese momento. Entonces, Enoch aclara el asunto y le da una palabra profética a Noé porque él dice, él salvará a la humanidad de su extinción. Cuando dijo la humanidad no quiere decir que iba a salvar a toda la gente, no, él salvó la semilla de la humanidad. Entonces lo que quiero que ustedes vean es la soberanía de Dios, que Él conoce todas las cosas desde antes hasta el final. Porque 1600, 1000 años antes del diluvio, nace Enoch. Y a los 65 años tiene su primer hijo y a partir de ese momento empieza una revelación en la vida de Enoch. Y en ese momento Dios le revela a Enoch lo que le fue revelado a Juan en el Apocalipsis. O sea, desde allá él vio toda la trayectoria y el tiempo que estamos viviendo hoy y el final de las cosas. Él lo vio. Y lo lindo de esto es que Enoch dice, y Dios me llevó y yo vi. ¿Pueden entender eso? Que para Dios lo que está sirviendo hoy, lo que está sucediendo hoy, ya sucedió en él. Este es el Dios al que le servimos. ¿Por qué le digo yo esto? Porque aquí usted tiene que entender que lo que a usted le suceda hoy y le suceda mañana, ya en Dios ha sucedido y Él lo vio, y por eso es que ya Él le dio una salida. Y si ya le dio una salida, entonces usted tiene que aprender a confiar en esa salida de Dios. Es como cuando usted está mirando una película de James Bond, ¿verdad? Y usted ve que lo meten en una sin salida y dice, ahora sí se ahogó. Y de pronto dice el niño, ay, se va a morir. Y el papá le dice, no, 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 no se preocupe. Él tiene alguna salida por algún lugar, pero él se va a salir. ¿Eh? Porque sabemos que el escritor del guión previó de antemano al escribir la película pasar a James Bond por ese momento y ponerlo en una sin salida de que toda la gente que lo vea que ya no tiene salida y que en ese momento se le muestra la salida y sale victorioso y acaba con todo lo demás. Eso es lo que usted quiero que vea que Dios tiene contigo para que usted no levante la cabeza diciendo un día, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y quién podrá defenderme? ¿Y cómo voy a salir de esta? ¿Y por qué sucede esto? Hay un escritor de un guión y ese es nuestro bendito Padre Celestial. Y Él dice que Él tiene la salida para nuestra vida. Usted esta mañana tiene una salida. Que no la vea no quiere decir que no existe. La hay, pero tiene que acercarse a Dios y caminar con Dios. Porque caminando con Él, usted tendrá la salida. Es cuando usted camina afuera que no tiene eso. Bien, hablemos un poquito de esto. Entonces, en los tiempos de Enoch, la tierra se corrompió con los programas de los ángeles caídos. Y de acuerdo a las escrituras,
ellos en su corrupción cambiaron el ADN de todo y todo fue contaminado. Cambiaron el ADN de la fauna, de los árboles, de los peces, cambiaron el ADN del agua. ¿Cómo es posible? Hermano, el agua que usted toma envasada es un agua muerta que se ha adulterado y se ha matado el agua. Entonces lo que te entregan es un agua cadáver. El única agua que tiene vida es la que corre, como la que ustedes ven ahí detrás de mí. Eso tiene vida. Pero el agua que está embotellada está muerta. Por eso es que se puede almacenar mucho tiempo. Pero el agua viva no se puede almacenar mucho tiempo. Contaminaron el aire. Con los chetrils, con todo eso. Y contaminaron a los humanos. Con los alimentos, con las vacunas. Con las medicinas. Han contaminado al ser humano. Ellos jugaron con la genética. Es el tiempo que estamos viviendo hoy. Y el programa que tienen ahorita es terminar de cambiar la genética de los humanos con las vacunas. Cualquiera que se haya vacunado, le han metido un gen dentro con un propósito a la larga. Ellos produjeron escasez de alimentos, produjeron hambre, produjeron pestes y una plaga que diezmó la población. Por eso es que Dios le dice al ángel, ve a la tierra y sana la tierra de la plaga y encierra los gérmenes en algún lugar. Y habla del sitio donde fueron encerrados. Y Enoc fue trasladado unos años antes del diluvio. Unos años antes. O sea, unos años antes del juicio de Dios, Enoc fue trasladado para no ver muerte. Por lo tanto, Enoc es un presagio del rapto de la iglesia antes del juicio de Dios. En esa corrupción aquí hay otra cosa importante que ustedes tienen que saber. Habían muchos hijos de Dios sobre la tierra. Muchos. En los tiempos de Noé. Pero el único que se salvó de toda esa gente fue Noé y su familia. Hay un misterio dentro de eso, no tengo tiempo para hablar de eso, ni voy a hablar de eso. Pero los hijos de Dios demás que estaban en el mundo murieron bajo el impacto del diluvio, del juicio de Dios. Y les pregunté, bueno, ¿y por qué todos esos hijos de Dios murieron? ¿Se fueron para el infierno o qué? No. Cuando Yahshua fue a la cruz y dice que 3 días fue al infierno, la escritura dice, el cual fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo fueron desobedientes, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, cuando se aparejaba el arca en la cual, es decir, a saber, 8 personas fueron salvas por agua. Eso usted lo lee en 1 de Pedro 3. Es decir, que esos hijos de Dios que se dejaron contaminar con toda la influencia de los ángeles caídos, es decir, que vivieron para lo que ellos propusieron que viviera, el entretenimiento, de la tecnología, del placer, del engaño y de la sexualidad y del trabajo, y que los envolvió en eso para no darles tiempo de pensar y buscar a Dios, que fueron engañados de esa manera, perecieron bajo el diluvio. Pero si eran predestinados, no.
En los tiempos de Yahshua, él fue a predicarle a estos hijos de Dios que murieron en ese tiempo. Por lo tanto, todos fueron envueltos en corrupción y entretenimiento de los ángeles caídos. Es decir, que había una apostasía completa sobre la tierra. Los ángeles caídos eran la inteligencia artificial de aquel tiempo. Porque hay dos descendencias de Adán, la descendencia de Caín y la descendencia de Seth. Es lo mismo que estamos viviendo hoy. Así que no debes asombrarte si hay maldad, apostasía, corrupción, engaño y perversidad. Tampoco el por qué el mundo está como está. Eso usted ya debe de saberlo. Tampoco debe de alarmarse si ve que un creyente un día está en la discoteca y otro día está en la iglesia. Un día está adulterando, fornicando y otro día está en la iglesia. Porque están copiando la vida de los hijos de perdición y el rato de la iglesia, téngalo por seguro, se lo digo hoy proféticamente, aquí se queda. El juicio de Dios los sobrecoge. Pero los que aprenden a caminar con Dios se van con ese Dios. Es asunto de caminar con Dios. Hablemos un poco de la vida de Caín. Caín, cuando sale del huerto del Edén, él se fue a una tierra que se llamaba la tierra de Nod. Y allí se estableció con su familia y edificó una ciudad, la cual llamó la ciudad de Enoch. Eso significa, la palabra Enoch significa consagrado o apartado. Ya sea consagrado al mal y apartado para el mal, o consagrado a Dios y apartado para Dios, pero significa apartado. Las habilidades de los hijos de Caín estaban en la construcción, la ganadería y en la música, en el placer y la bigamia. Caín fue echado fuera del Edén, recuerden eso. Y Caín salió con la conciencia de que su trabajo era construir ciudades, nuevas culturas, pero con una conciencia de pecado. Su visión era el mundo, el trabajo, el placer y la diversión. Y quiero que entiendan una cosa, que uno de los deseos de Caín era estar cerca de Dios. Pero trató de dedicarle a Dios las cosas a su manera. Caminó según él, delante de Dios. Porque nada de lo que haga un destinado es acepto a Dios, ni sus ofrendas siquiera. Por eso la ofrenda de Caín no fue aceptada. Un destinado a perdición, ni aunque camine, ni Judas, que caminó con Yahshua, tuvo derecho a la salvación, porque era un hijo del diablo. Mismo Yahshua lo dijo: yo los escogí a ustedes 12, pero uno de ustedes es diablo. Porque Dios no iba a escoger a uno de sus hijos para que lo traicionara. Los hijos de Dios no traicionan la fe de Dios. Caín siempre hacía las cosas a su manera y no a la manera de Dios. El espíritu de rebelión de los hijos de perdición no evita que sean gente religiosa, que imiten las cosas de Dios y en parte haga las cosas como para Dios. Eso no puede evitarse, pero el que define eso es Dios. Hoy en día nuestra sociedad hace lo mismo. Hacen las cosas para estar cerca de Dios, pero las hacen a su manera, sin darse cuenta de si la vida no está conforme a la voluntad de Dios. Y así no se puede caminar con él. Por eso es que usted tiene que saber, hermano, que no cualquiera que diga: Dios mío, el Señor, mi Dios, me convertí a Dios y tal. Usted no puede estarse dejando llevar de cualquier filosofía de ese tipo y de esa índole. Eso es como si dijera hoy Bill Gates, Soros o Elton John: me convertí a Dios. Amados, un demonio nunca se puede convertir a Dios. Puede creer en Dios y hacer cosas para Dios, pero nunca se puede convertir a Dios. Así que no se trata de que Él camine con nosotros, sino que nosotros caminemos con Él. Es un asunto muy diferente el uno del otro. En su soberanía, Dios camina con nosotros, pero es en nuestra entrega que nosotros caminamos con Él.
Los influenciados por Caín son aquellos que, como religiosos, se dedican el domingo a Dios, yendo a la iglesia para calmar conciencia, pero cuando van su mente y su corazón están en otra cosa. ¿Ven? Y muchos hijos de Dios están engañados, están en la iglesia, pero están consultando las redes sociales y oyendo el tema y texteando y haciendo todo eso. Son gente engañada. Yo digo, si va a ser así, ¿por qué no se va para un parque a jugar o para una piscina a bañarse o a la orilla del mar más bien y no pierde su tiempo venir a una reunión para comportarse como un hijo de perdición cuando tú eres un hijo de Dios? Mejor no venga, que pierde su tiempo. El corazón y la mente no están con el Señor. Es decir, de su ofrenda Dios no se agrada. Entonces van a la iglesia para calmar conciencia. Esta gente que nunca ha descubierto a Dios en su vida. Van para divertirse y entretenerse. Hoy la pregunta es, ¿vives como Enoc, que caminó con Dios? Porque eso te produce una conciencia muy diferente. Hay un concepto muy religioso, el cual es tener una vida religiosa. Versículos en el refrigerador, en el escritorio, en la pared, en los balcones de su casa. Pero en sus corazones no está Dios. Están lejos de Dios, como dijo el Señor. Con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. El que trata de vivir en el Enoc de Caín, vive una vida de insatisfacción, porque trata de complacer a Dios, satisfaciendo sus propias necesidades. Tienen a Dios para que les dé lo que ellos quieren. Yo quiero que Dios me dé esto, quiero que Dios me quite esto, quiero que Dios me supla aquello, quiero que Dios me aparte aquello. Tienen a Dios para que les dé una vida de facilidad que ellos tienen. Pero nunca piensan, estoy en Dios para complacer a Dios, para darle a Dios, para agradar a Dios, para servirle a Dios, para someterme a Dios, para honrar a Dios. Es diferente. ¿Cómo es tu oración? Señor, dame, súpleme, súpleme, súpleme. Oh Señor, te doy gracias y te alabo y te adoro por lo que tú eres y por lo que ya previste para mi vida. Yo, cuando veo que las cosas, como que las cosas se están poniendo difíciles en el supermercado, que no se consigue todo, y que vamos con mi esposa y digo, oiga, pero lo que veníamos a buscar no vaya aquí, toque en otro lugar. Y decimos, Señor, tú tienes los graneros celestiales abiertos y abundantes. Así que dependemos de ti. No estamos diciendo, Señor, súplenos la yuquita, súplenos el arroz, Señor, súplenos esto, que lo haya. No, Señor, tú tienes los graneros celestiales para fluir a nuestra vida. No dependa del supermercado, no dependa del sueldo, no dependa de tu tío, de tu hermano, de tu papá, no dependa de eso. Porque hay creyentes que han perdido la fe en Dios porque papá le suple todo, o un hermano le suple todo, o alguien le está dando y pierden la fe en Dios, la dependencia de Dios. No importa de dónde venga y cómo venga, pero tu suplidor es Dios en los graneros celestiales. Si aprende a caminar de esa manera, usted va a saber caminar con Dios. Así que tiene que entender que nada satisface al creyente más que estar en la presencia del Señor. Así que cuando salgas, la próxima vez que salga tu esposo, tu esposa, tu hijo, si tienes la idea de siempre decirle, hijo, que Dios vaya contigo. No, ya cambies el lenguaje. Dile, hijo, aprende a caminar con Dios. Camina con Dios. Que eso es diferente. Entonces, entiéndame, una vida religiosa es una vida que no enfoca el corazón en lo que hace. Puede que tenga un canto hermoso, puede que tenga las facilidades de un templo maravilloso,
Pero nada de eso tiene valor para Dios, sino una vida dedicada a Él. Yo creo en la prosperidad. Y la prosperidad viene de Dios. Pero el tener comodidades, cualquiera sea en todo el sentido de la palabra, eso no satisface como el vivir una vida de comunión con Dios. Muchos han probado tantas religiones y iglesias porque vienen tratando de satisfacer sus necesidades, no sabiendo que es cuando más insatisfacción hay. Algunos en el deseo de satisfacer sus necesidades. Aquí vuelvo a tocarlo. Buscan el entretenimiento de los ángeles caídos, las redes sociales. Y todo lo que les parece bonito, lo anotan. Y se lo van mandando a otro. Mire, yo quiero recibir cosas que creyentes digan, apóstol, esto nació en mi corazón anoche. Te lo escribo. No que lo copie por allá y me lo mande. Quiero que mande algo suyo, que nació en tu vida, que Dios hizo en tu vida. Anoche me regocijaba y alabo a Dios por eso. La verdad que glorifico a Dios en eso, porque ha sido la respuesta a mi oración. Pero qué bueno sería que muchas cosas como estas sucedan en la vida. Papito, te quiero contar que estos días he visto la mano de Dios, pero no como todos los días, sino cosas que me hacen acordarme a cosas que tú has contado que te han pasado. Necesitaba pagar algo que me faltaba de mi recital y había tenido que sacar de lo que tenía ahorrado para poder pagar y otras cosas antes. Pensé que me iba a hacer falta. Cuando fui a contar para consignar, hasta me sobró dinero. Ahora estoy trabajando y necesito enviar unas cosas al trabajo que me están pidiendo. Y voy a abrir el computador y encontré que ya las cosas estaban hechas. Cosas que nazcan del corazón, que sucedan a tu vida. Dígaselo usted también a los que te mandan vainas de allá de internet. Dígale, cuando nazca algo en tu vida, mándemelo. Cuando usted pueda decirle, estaba leyendo la palabra y Dios me dijo esto. Estaba orando y Dios me enseñó esto. Estaba testificando y Dios hizo esto. Cuando eso suceda, mándenlo, compártalo, porque eso es vida de Dios. Pero no me comparta cosas que no son de Dios. Ahora, no es nada malo que un cristiano esté buscando diferentes iglesias, si es que no ha conocido la gracia de Dios, por supuesto. Que la satisfacción plena se encuentra cuando usted tiene una relación plena con Yahshua. Hay quienes no distinguen entre la revelación de gracia y el concepto del sistema. El problema está cuando esta búsqueda está basada en encontrar algo que satisfaga sus necesidades naturales y egoístas de su propia moral y de sus caprichos. Hay una búsqueda real y verdadera, la cual es la del espíritu, donde la persona busca una mejor relación con Dios cada día en el altar de oración. Una vez el creyente ha encontrado lo último, que es la revelación de Dios en su vida, por gracia, una vez que ha encontrado el nuevo pacto y comienza a vivir un estilo de vida basado en la resurrección de Yahshua, ya no hay más búsqueda. Solo profundizar en esa plenitud. Buscar otro lugar es apostasía. Ahora, quiero que me entienda con madurez. Hay noticias que salen y es bueno compartirlas. Hay cosas que están sucediendo y que es bueno compartirlas para que otros entiendan lo que está pasando. Pero tienen que tener discernimiento. ¿Qué es lo que tú vas a compartir de que sale en las noticias de internet o de lo que sea? Pero entiéndalo con sabiduría esta mañana. ¿Qué es lo que usted comparte a otros? ¿Qué es? Tiene que preguntarse esto con claridad. Caminar con Dios significa caminar en la dirección
y el paso que va Dios. ¿Por qué hablo mucho de esto? Porque cuando alguien solo ha sabido de gracia, tiende a complementar con lo que encuentra en internet porque le hace falta. Mire, hay creyentes que lo está observando. Ahora viene octubre, llegó octubre ya, el mes de las brujas, de los demonios, el mes dedicado a los demonios. Desde los tiempos inmemoriales, desde los tiempos de Astarte. Y hay creyentes que le parece un lujo grande compartir en internet y mandarle a la gente su fotografía con todas las cosas de la brujería y de la hechicería de este mes. Calaveras, esqueletos, diablos, demonios, máscaras y todo eso. Para ellos es como un juego con los demonios, mostrarle a los creyentes, amado hermano, ¿dónde estás tú parado? ¿Dónde entiende eso? ¿A dónde vamos? ¿Qué tal usted que yo me aparezco o tenga yo aquí en el escritorio aquí un día porque estamos en el mes de los demonios y tal? Entonces yo voy a poner aquí una calavera para que ustedes la vean aquí. Una falta de respeto, una falta de conocimiento y una falta de autoridad. Debes tomar una decisión para dar un giro de 180 grados. ¿Vives como Enoc, que caminó con Dios? ¿O vives como el Enoc de Caín? Se trata de vivir una vida recta todos los días, 365, no solamente los domingos. Se trata de que todo lo que tengas y todo lo que alcances sea dedicado a Dios cuando tú sales de casa, cuando estás en el trabajo, cuando estás con tus compañeros. Si usted es un hombre que está en medio de 10, 15 mujeres, pórtese como un ángel de Dios, como un hombre de Dios y no como un pervertido. Mujer, lo mismo. Vivan para Dios. Estamos viviendo un tiempo difícil. O retinarán en tus oídos estas palabras. Con razón el apóstol Leonel me decía que estuviera fiel y firme. Por eso me quedé y estoy pasando esta situación. Que ese remordimiento no vaya a tener como lo tuvo Judas. Yo le aconsejo, si alguien te envía cosas raras, deséchela, bótela a la basura. Y si insiste y no te agrada, escríbele. No me mande más nunca más esas cosas. Dígale que la gracia a usted le basta, como lo que Dios le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Amados hermanos, basta de la gracia de Dios para que ustedes sean felices y vivan para la gloria de su nombre. Bendecidos con toda bendición.